Metafísica espiritual. Antes de empezar este vídeo, te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Los sacerdotes y exorcistas católicos advierten sobre una metafísica espiritual basada en la existencia del bien y el mal, la lucha entre Dios y Satanás, y la realidad de los ángeles y demonios. Desde su perspectiva, el mundo material no es la única realidad, sino que existe una dimensión espiritual que influye en la vida humana. Algunos puntos clave de su advertencia incluyen: influencia de los espíritus malignos. Afirman que los demonios pueden influir en las personas a través de la tentación, la opresión, la obsesión y, en casos extremos, la posesión. Peligros de ciertas prácticas esotéricas. Advierten contra el espiritismo, la brujería, la astrología, el tarot, la meditación oriental sin discernimiento cristiano y otros métodos que puedan abrir puertas al mal. El poder de los sacramentos y la oración. Sostienen que la misa, la confesión, la Eucaristía y la oración, especialmente el rosario, son las principales armas contra las fuerzas malignas. El exorcismo como ministerio. Reconocen que en algunos casos extremos, cuando una persona está bajo una influencia demoníaca severa, se requiere un exorcismo, el cual solo puede realizar un sacerdote con permiso del obispo. La importancia del libre albedrío. Enfatizan que Satanás no puede poseer a una persona sin su consentimiento directo o indirecto, por medio del pecado grave reiterado o la participación en prácticas ocultas. Esta visión se basa en la teología católica tradicional y en la experiencia de sacerdotes exorcistas, quienes documentan casos de ataques espirituales y su lucha contra ellos a través de la fe. Más advertencias de los exorcistas y sacerdotes católicos sobre la metafísica espiritual. Además de lo mencionado anteriormente, los exorcistas católicos profundizan en la naturaleza del mundo espiritual y sus peligros, ofreciendo más advertencias sobre cómo protegerse y vivir en gracia. Diferencia entre influencia demoníaca y problemas psicológicos. Los sacerdotes exorcistas advierten que no todo problema espiritual es un caso de posesión o ataque demoníaco. Muchas veces, los síntomas pueden ser resultado de trastornos psicológicos, por lo que en la Iglesia se sigue un protocolo que incluye evaluación médica y psiquiátrica antes de proceder con un exorcismo. Sin embargo, también señalan que hay casos en los que la medicina no encuentra explicación y es ahí donde interviene el ministerio del exorcismo. Manifestaciones demoníacas y signos de infestación. Los sacerdotes especializados en el exorcismo han identificado signos que pueden indicar una presencia maligna. Cambios bruscos en la personalidad y aversión a lo sagrado, imágenes religiosas, oraciones, agua bendita, etc. Conocimiento de lenguas desconocidas o habilidades inexplicables. Fuerza sobrehumana en ciertos casos de posesión. Infestaciones en lugares, ruidos extraños, objetos que se mueven solos, olores desagradables sin causa aparente. La puerta de entrada. El pecado grave y las prácticas ocultistas. Se advierte que los demonios buscan acceso a las almas a través del pecado grave y prolongado, así como por el uso de prácticas ocultas, como la ouija y otras formas de comunicación con espíritus. Rituales de magia negra o brujería. Pactos con entidades espirituales desconocidas. Prácticas de la nueva era que invocan energías o seres sin el discernimiento cristiano adecuado. ¿Cómo protegerse contra ataques espirituales? Los exorcistas recomiendan que los fieles vivan en gracia y practiquen la fe católica con devoción. Algunas de las principales protecciones incluyen: confesión frecuente. El pecado mortal aleja a la persona de Dios y la hace vulnerable, por lo que la confesión regular es esencial. Eucaristía. Recibir la comunión con fe y preparación ayuda a fortalecer el alma contra el mal. Oración diaria. Se recomienda especialmente el rezo del rosario y la oración de San Miguel Arcángel. Sacramentales. Objetos benditos como el agua bendita, la medalla de San Benito y el escapulario del Carmen se consideran ayudas espirituales. La guerra espiritual es real, pero Dios tiene la última palabra. Los exorcistas subrayan que el poder de Dios es infinitamente superior al del demonio. Aunque el mal existe y busca dañar a las almas, la victoria ya ha sido ganada por Cristo en la cruz. La clave es permanecer en la fe, evitar el pecado y confiar en la misericordia divina. Los sacerdotes y exorcistas católicos advierten sobre una metafísica en la que el bien y el mal son realidades espirituales que afectan a la humanidad. Insisten en que el mejor camino es vivir en gracia, evitar las prácticas ocultas y confiar en Dios como la única fuente de salvación. El papel de la Virgen María en la lucha espiritual. Los exorcistas católicos enfatizan el papel crucial de la Virgen María en la protección contra las fuerzas malignas. Según testimonios de exorcistas como el padre Gabriele Amort, durante los exorcismos los demonios muestran un temor especial hacia ella, refiriéndose a ella como aquella mujer y reconociendo su poder intercesor. Las principales devociones marianas recomendadas para la protección espiritual incluyen
El Santo Rosario considerado un arma poderosa contra el mal, ya que es una oración profundamente cristológica y mariana. La consagración a la Virgen María según San Luis María Grignon de Montfort, esta práctica fortalece la relación con Dios y aleja las influencias demoníacas. El Escapulario del Carmen, un sacramental asociado a la protección y promesas marianas. Jerarquía demoníaca y estrategias del enemigo. Los exorcistas enseñan que los demonios no actúan al azar, sino que tienen una organización jerárquica, similar a la de los ángeles, ya que originalmente formaban parte de ellos antes de su rebelión. Se menciona que existen demonios de distintos rangos y que ciertos espíritus malignos son más poderosos que otros. Entre las estrategias más comunes del demonio están la tentación, el método más habitual para hacer caer en pecado y alejar a las personas de Dios. El engaño se disfraza como luz o bien para hacer que las personas acepten ideologías o prácticas contrarias a la fe. El miedo y la desesperación busca hacer que las almas pierdan la esperanza en la misericordia de Dios. El ataque directo, en algunos casos extremos, puede haber ataques físicos o psicológicos más evidentes. Diferencias entre influencia demoníaca y acción divina. Un punto clave que destacan los exorcistas es la necesidad de discernir entre manifestaciones demoníacas y experiencias místicas auténticas. Mientras que los demonios actúan con odio, desesperación y destrucción, las experiencias divinas siempre llevan paz, amor y conversión. Algunos criterios de discernimiento incluyen: las manifestaciones divinas llevan a una mayor fe y humildad. Las manifestaciones demoníacas generan angustia, rebeldía y rechazo a lo sagrado. Dios respeta la libertad del hombre, los demonios buscan esclavizar. La importancia de la autoridad eclesiástica en los exorcismos. No cualquier persona puede realizar exorcismos. La Iglesia Católica tiene reglas estrictas sobre quién puede llevar a cabo un exorcismo formal. Solo un sacerdote con autorización del obispo puede realizar el ritual del exorcismo, siguiendo las normas establecidas en el ritual romano. Además, se advierte contra los falsos exorcistas o sanadores espirituales que operan fuera de la Iglesia, ya que podrían estar utilizando poderes ocultos en lugar del verdadero poder de Dios. Testimonios de exorcistas sobre casos reales. Sacerdotes como el padre Gabriele Amort y el padre Fortea han relatado casos de posesión y liberación que han impactado incluso a los más escépticos. En sus testimonios, destacan que los demonios suelen actuar con odio hacia lo sagrado, pero que el poder de Cristo siempre prevalece. Algunos casos comunes incluyen personas que han participado en rituales ocultos y han sufrido consecuencias espirituales graves. Infestaciones demoníacas en hogares debido a objetos malditos o prácticas esotéricas. Posesiones que han sido liberadas tras años de oración y sacramentos. La victoria final es de Dios. A pesar de la existencia del mal y la lucha espiritual, los exorcistas aseguran que nadie debe temer si permanece en la gracia de Dios. La clave es vivir una vida de oración, frecuentar los sacramentos y confiar plenamente en la misericordia divina. El mensaje final que transmiten es claro: el mal existe, pero no es más fuerte que Dios. El poder del nombre de Jesús y la sangre de Cristo. Los exorcistas católicos destacan que el nombre de Jesús tiene un poder inigualable sobre los demonios. En los Evangelios, Cristo mismo expulsó demonios con su palabra, y la Iglesia continúa esta práctica en su nombre. Además, la devoción a la preciosísima sangre de Cristo es recomendada como una protección espiritual poderosa. Muchos exorcistas utilizan oraciones específicas donde se invoca la sangre de Cristo para romper ataduras demoníacas y liberar a las almas oprimidas. La influencia demoníaca en la sociedad y la cultura. Los exorcistas advierten que la acción del demonio no se limita a los ataques personales, sino que también influye en la cultura y la sociedad. Algunas manifestaciones de esto incluyen: la normalización del pecado, se promueven estilos de vida contrarios a los valores cristianos. El auge de la nueva era y el esoterismo se presentan como espiritualidad alternativa, pero, según los exorcistas, pueden ser caminos ocultos hacia la acción demoníaca. El entretenimiento con contenido satánico, algunas películas, series y canciones glorifican lo oculto o promueven indirectamente la rebeldía contra Dios. Protección contra maleficios y brujería. Muchos exorcistas han tratado casos de personas afectadas por maleficios, hechicería y maldiciones. En estos casos, la Iglesia recomienda: no temer el poder de Dios es superior al de cualquier brujería. Romper pactos con el mal. Si la persona ha participado en prácticas ocultas, debe confesarse y renunciar a ellas. Usar sacramentales. El agua bendita, la medalla de San Benito y el crucifijo son herramientas espirituales de defensa. ¿Cómo reconocer y cerrar puertas espirituales abiertas? Según los exorcistas, una persona puede abrir puertas espirituales al demonio sin darse cuenta.
Estas puertas incluyen el pecado grave y habitual, fornicación, odio, vicios destructivos. Participación en prácticas esotéricas, horóscopos, reiki, consultas con médiums. La música, juegos o películas satánicas que invocan fuerzas oscuras. Para cerrar estas puertas, recomiendan arrepentimiento y confesión sacramental. Renunciar en voz alta a toda atadura con el mal. Bendecir la casa y eliminar objetos sospechosos. Rezar oraciones de liberación con fe. La muerte y el juicio final, la batalla definitiva. Finalmente, los exorcistas recuerdan que la lucha espiritual no termina en esta vida, sino que cada persona enfrentará el juicio de Dios tras la muerte. Dependiendo de su relación con Dios, su destino será el cielo, el purgatorio o el infierno. La clave, según la enseñanza de la Iglesia, es vivir con fe y en estado de gracia, confiando la misericordia de Dios y buscando la santidad. Los exorcistas católicos advierten que la batalla espiritual es real, pero que los fieles no deben temer si permanecen con Dios. La oración, los sacramentos y la vida en gracia son la mejor protección contra el mal. Al final, el mensaje principal es claro: Dios es más poderoso que cualquier fuerza maligna, y su amor es la verdadera victoria. Te recomendamos que veas estos testimonios sobre la metafísica. En YouTube lo puedes ver como Impactante Colisión Testimonio de Metafísica y New Age. Julie Román conoce, ama y vive tú en Fe Mater Fátima.